Hola, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en nuestro humilde programa. Muchísimas veces les he dicho que evidentemente el agua tiene una importancia primordial en la vida de los seres humanos, pero también saben que millones y millones de personas han sobrevivido, por ejemplo, sin amor en este mundo, pero sin agua es imposible sobrevivir. Y hoy traemos una vez más al hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Río Segura, Francisco Turrión Peláez, para que nos hable, yo diría, por enésima vez acerca del problema del agua aquí en la región de Murcia y por lo general en España. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación para clarificar el tema del agua, sobre todo aquí en Murcia. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Muy bien. Tú eres el autor de un reciente informe de Greenpeace, que creo que hace un par de meses hablaste de la trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después. ¿Qué exponías en ese momento? Bueno, en este informe que me encargó Greenpeace, que como dice, la trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después, lo que se analiza es, bueno, qué ha pasado en estos 10 años desde el informe anterior de este organismo, de este grupo ecologista de nivel mundial, qué es lo que había pasado en la cuenca del Segura en estos 10 años, si se había mejorado la gestión, si no, y con qué nos encontrábamos, ¿no? Y el título de la trama es que hacía referencia a lo que ya había, una trama que así fue definida en aquellos años, hace 10 años aproximadamente, por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde había una serie de intereses económicos que se estaban beneficiando del agua de la región sin concesión y sin autorización, y hoy cómo estaba este asunto, ¿no? Bueno, lo que seguimos comprobando es que, en mi opinión, lo que se ha producido es una serie de normativas, de leyes, como el plan hidrológico, donde lo que se dificulta o se prohíbe a los ciudadanos acceder a ese agua, porque decimos que no hay, porque decimos que hay déficit, que el agua es escasa, pero mientras los ciudadanos llaman a las puertas pidiendo un poco de agua para darle de regar a sus olivos o a sus almendros o a sus viñedos para que no se les sequen con esta sequía y se les dice que no, por otro lado estamos viendo que grandes firmas, empresas agroexportadoras, pues están ampliando regadíos constantemente, roturando tierras, poniendo nuevas plantaciones, ¿no? Entonces, mientras a unos se les aplica, se les dice que no hay agua, a otros no se les da, simplemente se dejan que la cojan. Y bueno, y aclararte que en este programa estoy a título individual, ¿no? Como ciudadano, como experto en hidrogeología, no por mi trabajo en ningún organismo, sino por autor de este informe de Greenpeace. Tramas en el mundo hay muy pocas, sobre todo en mi país, Uruguay, donde realmente está muy, pero muy de moda. Pero resumiendo, ¿qué es para vos entonces la trama del agua aquí y en el río Segura? Sí, pues concretando más todavía, es un conjunto de leyes y de normas, un estado de opinión donde a los ciudadanos se les hace creer que no tienen agua, que no pueden hacer ella, que tienen que quedarse tranquilos, que tendrán que esperar a que llueva o tendrán que esperar a que venga agua de otros trasvases, a los que, como insisto, no se les permite acceder al agua con normativa, en mi opinión, equivocada, que no está basada en datos científicos, mientras, por otra parte, a un grupo selecto de personas, de aguatenientes, de empresas exportadoras de productos hortofrutícolas, se les permite acceder a ese agua de forma, pues por la apropiación, ¿no? Ampliando, como digo, regadíos y utilizando agua en esos regadíos y ellos creando cada vez más riqueza. Por tanto, en mi opinión, cada vez hay un proceso donde el agua cada vez se está concentrando en menos manos y a la vez la tierra también concentrando en menos manos, ¿no? El agua está dejando de ser
un bien público a disposición de los ciudadanos para crear sus empresas, sus negocios siempre sostenibles y compatibles con el medio ambiente, a oligopolios donde el agua cada vez está más concentrada en menos manos. Francisco, para los que nos ven fuera de la región de Murcia, en el resto de España, pero también en el resto del mundo, quiero que les expliques en primer lugar, o que les ubiques en primer lugar, qué es y dónde está el río Segura. Bueno, el río Segura es un pequeño río de los menos largos de la península ibérica, que discurre de oeste a este, desde la sierra ya en la provincia de Jaén y Albacete, una zona montañosa, y discurre hacia el sureste peninsular, hacia Murcia, y desemboca en Guardamar del Segura, en una cuenca hidrográfica que tiene 19.025 kilómetros cuadrados de extensión, que es de las más pequeñas, si no la más pequeña de España, y que pues en ella se asienta una población de, creo que es más de 1,5 millones de personas, ¿no? En una cuenca hidrográfica, en una zona que tiene una pluviometría, una pluviosidad muy variada, en la zona de la sierra donde nace el río Segura, en la zona de la Sierra de Segura, la precipitación, hay zonas que llueven 1.000 milímetros, 1.000 litros por metro cuadrado, y hay otras zonas pues, que estamos en torno a los 100 litros por metro cuadrado anuales, ¿no? Y también geológicamente pues es una cuenca peculiar porque, al igual que la cuenca del Júcar, es una cuenca conformada por rocas calizas muy abundantes y rocas dolomíticas. Estas rocas, ¿qué significan? Son rocas porosas o querosas que en el interior de la Tierra forman cavidades, huecos y espacios que están rellenos por agua, ¿no? Además, esta cuenca ha sufrido un proceso tectónico, es decir, no son estratos horizontales, sino que por choques de continentes que venían desde el Mediterráneo oriental, se replegó en este borde del Mediterráneo, del sureste de España, se replegaron los estratos, como cuando doblamos las hojas de un libro, y eso hace que haya zonas en montaña donde estratos afloran allí, se recargan de agua y ese mismo estrato o capa se encuentra a varios cientos de metros de profundidad. No sé si te he contestado un poco la pregunta y te he ubicado bien la cuenca del Segura. Perfectamente bien. Ahora bien, Francisco, entonces, ¿por qué hay quienes afirman rotundamente que el río Segura no es autosuficiente y que necesita de trasvases para que pueda haber entonces agua en la región? Bueno, yo creo 2 razones. La primera, en esta región faltan profesionales de la hidrogeología, de las aguas subterráneas, sí los hubo, pero es una disciplina que por desgracia ha caído en desuso. Yo creo que básicamente por ignorancia, hay un desconocimiento profundo de cómo funcionan los embalses subterráneos, no se incorporan a la planificación hidrológica, es decir, nosotros cuando oímos las noticias en la radio o la televisión, solamente en la península ibérica nos hablan de los embalses superficiales, dicen los pantanos se encuentran al 10%, pero nunca nos hablan de cómo están los embalses subterráneos. En cambio, en las Islas Baleares, cuando uno se levanta por la mañana y pone la radio, lo primero que le hablan es de la situación hídrica de los acuíferos, porque allí embalses superficiales no tienen, ¿no? Por un lado, entonces, tenemos una población donde, desde mi punto de vista, interesadamente, se le ha formado o se le ha informado mal sobre el agua, se le ha contado solo una parte del ciclo hídrico, una parte de ese agua, el agua superficial, el agua que se encuentra en los embalses, y por otro lado, por tanto, no hemos hecho bien las cuentas al no contabilizar ese agua subterránea que tenemos embalsada en los acuíferos, más el torrente subterráneo de agua que de los acuíferos se drena al fondo del mar, sin pasar por los ríos, que son recursos renovables. Eso, sumado a intereses de grupos empresariales, grupos económicos, hidroaguatenientes, y su negocio consiste en, como decía antes, en el oligopolio, es decir, en el que yo tengo el agua, yo estoy produciendo productos hortofrutícolas, yo estoy exportando al extranjero y a mí no me interesa que tú hagas lo mismo. Es decir, un ejemplo que todo el mundo conoce, cuando en la huerta de Murcia se hielan los limones, aquel huerto que ha quedado cubierto, resguardado de las heladas, esos limones son los que más valen, ¿no? Y ese año, ese agricultor, con las desgracias de los demás, él no tiene la culpa, lógicamente, pero
hace una buena campaña y un buen beneficio. Entonces, si a la gente no la tenemos informada sobre el potencial de agua, si no le contamos que el Instituto Geológico y Minero de España en los años 70 hizo importantes estudios con sondeos profundos, determinó la geometría de estos acuíferos, el propio director del Instituto Geológico y Minero de España decía en el año 78 que el trasvase Tajo Segura no era nada necesario, que había agua suficiente para dotar los nuevos regadíos que se estaban pensando. Si toda esa información la hemos ocultado y por otro lado hay otros que no le interesa que tú, ni yo, ni el otro accedan a ese agua para entrar en competencia, pues ahí tenemos, digamos, la explicación por qué nos hacen mirar para el cielo a ver si llueve o no llueve, o por qué levantan cortinas de humo diciendo aquí la solución es otro trasvase nuevo. Obras que en una democracia como la nuestra, donde hay que estar sujeto al imperio de la ley, se requieren estudios de impacto ambiental, hay que ser realistas, ninguna cuenca va a consentir o a permitir que produzcamos un impacto ambiental brutal como el que se está produciendo en el Tajo porque nosotros no sepamos administrar los recursos que tenemos o no queramos contarlos, ¿no? Entonces yo creo que esas son las razones por las que hay mucho interés en decir que no hay agua. ¿Puedo colegir entonces, a través de tus palabras, que nos quieren hacer creer que 2 más 2 son 5? O sea que en realidad, yo diría, son trucos contables para realizar obras públicas, pongámosles entre paréntesis, entonces, trasvases, porque entonces son intereses que están fuera de la verdadera necesidad o no del agua. Efectivamente, eso ha sido así desde hace muchísimos años en España, desde la época de la dictadura, donde se hicieron importantes infraestructuras muy necesarias, pues muchas presas, embalses, tanto para producción de energía eléctrica como para riego, y en aquel momento pues era la tecnología que se conocía y en aquel momento fomentó el desarrollo económico de España. Pero una vez que pasaron esos años 60, 70, 80, la tecnología de la exploración de aguas subterráneas, del conocimiento de los acuíferos, dio un salto importante y entonces se empezó a ver cómo utilizando las aguas subterráneas, utilizando los propios embalses subterráneos ya naturales, era más eficiente esto que seguir creando embalses en zonas donde la roca es muy permeable y se infiltra el agua, ¿no? Aparte de que el 25% del agua acumulada en un embalse se evapora por el sol, ¿no? Entonces se vio esto, pero había un lobby muy potente en España, que hoy sigue, formado por las grandes constructoras del IBEX 35, por los colectivos también profesionales de ingenieros de caminos, que conforman una estructura con mucha influencia en los ministerios, donde su misión es fomentar obra pública, ¿no? Hacer creer que a los ciudadanos lo importante es echar hormigón por el campo, haciendo tubos, más presas, más trasvases, etc., ¿no? En Murcia tenemos un ejemplo. En la ciudad de Murcia hay un tubo de 8 kilómetros de longitud que se suponía que iba a recircular las aguas residuales de la depuradora Aguas Abajo de Murcia, de Rincón del Gallego, una depuradora, y que esa agua ya depurada la metían por este tubo de 8 kilómetros y río arriba la vertían al río para generar caudal ecológico, ¿no? Esa obra, que costó 15 millones de euros, sigue sin estar inaugurada. Está la inversión hecha, pero no se ha inaugurado. Y no se ha inaugurado porque el impulsar ese agua, esos 8 kilómetros, desde aguas abajo a aguas arriba, cuesta del orden del $500.000 de euros anuales. Pero además es que era una obra innecesaria porque el gobierno de España, antes de hacer esa tubería, había construido allí 6 pozos de sequía, que yo tuve el honor y la suerte de marcar, de seleccionar, de diseñar cómo había que hacerlos, de ver el agua que echaban en el mismo casco urbano de Murcia, a 400 metros de la Catedral de Murcia. En total, 2, 3, 4, 5 pozos que echaban un caudal ecológico del torno de los 400 litros por segundo, que hacían que el río Segura se pusiera cristalino. Desde el puente de la Cruz Roja se veían las carpas, pero cristalino, pero no interesaba que esos pozos funcionaban porque esos pozos, digamos que iban en contra de esa obra, ¿no? Entonces primó más que el interés general de los ciudadanos de que tuvieran un río Segura vivo con barcas que pudieran pasear, etcétera,
primó más el interés de las grandes constructoras en hacer convencer a los políticos de que había que hacer ese tubo. Tubo que, como digo, no se ha inaugurado, no sirve para nada, pero los 14 millones de euros ya están pagados. Es decir, ese es el fin. El fin de las grandes constructoras, en mi opinión, no es dar agua a los ciudadanos, es darle hormigón. Pero con hormigón no riegan los ciudadanos. Y cuanto menos agua tenga, mejor. Porque siempre podemos decir, ay, es que esta obra ha sido insuficiente, tendremos que hacer otra más, y otra más, y otra más. Y hay un catálogo de presas que no embalsan, de presas que embalsan agua salada, que nunca se debieron de hacer. Pero, en cambio, hace 10 años, el gobierno de España hizo una batería estratégica de pozos de sequía en la sequía pasada, capaz de movilizar 135 hectómetros, de los cuales hoy muchos de ellos están parados, la mitad, otros funcionando, y han pasado 10 años y ahora lo que nos estamos acordando en esta sequía es de aquellos pozos que se hicieron hace 10 años de ponerlos en marcha. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en estos 10 años hubiéramos aprendido la lección, hubiéramos visto lo sostenible que era la explotación de esos pozos, el volumen tan importante que se bombeaba de ellos para superar la sequía, y en estos 10 años hubiéramos hecho otra batería estratégica de sequía, de pozos de sequía? Lo que nos hubiéramos encontrado hoy es que hoy el impacto de que los embalses de cabecera del trasvase Tajo Segura, entre Peñas y Buendía, estén vacíos, estén al 9% de su capacidad, donde esos pueblos de allí tienen cortes de suministro porque no se pueden duchar porque no tienen agua suficiente, el impacto es de eso aquí, en la cuenca Segura, hubiera sido mínimo. Hubiéramos tenido los 135 hectómetros que teníamos de la sequía pasada, más otros 130 o 140. ¿Hubiéramos solucionado el problema? Sí. ¿Nos hubiéramos podido desenganchar o por lo menos ser autosuficiente el Tajo? Sí. ¿Hubiera sido bueno para los ciudadanos? Sí. ¿Pero hubiera sido bueno para las constructoras? No. Por tanto, no se hizo. Imagino, Francisco, que cuánto hidrogeólogo bien nacido, sentado sobre un balón que se llama Utopía, estarán muy, pero muy agradecidos de las palabras que estás vertiendo aquí en estos momentos, porque el mundo es como es y realmente aquellos que sentimos, por lo menos sentimos de una manera honrada y actuamos como tales, como seres humanos que pretenden actuar honradamente, aparecen esta gente entonces que tergiversan todo para poder llenarse los bolsillos. Pero para aquellos que nos están viendo y que, como Milton Trinidad, no saben prácticamente nada acerca de lo que un hidrogeólogo propone, quisiera que ese vocablo acuífero lo repitieras y le dijeras entonces a la gente qué es un acuífero. Bueno, pues es fácil la pregunta porque lo único que hay que ir es a la ley de aguas, es decir, a la norma. La ley de aguas nos dice que un acuífero es un estrato o conjunto de estratos geológicos, una capa del terreno, que es capaz de almacenar agua. Por tanto, y desde este punto de vista, tendremos en la vertical del terreno tantos acuíferos como estratos o capas permeables capaces de almacenar agua. ¿Y qué nos dice también la ley de aguas que es, por ejemplo, una masa de agua subterránea? Pues una masa de agua subterránea no es lo que la gente se piensa, una geometría, no. Es simplemente el agua, el volumen de agua claramente definido dentro de ese acuífero, es decir, dentro de ese estrato. Por tanto, tenemos el envoltorio o la geometría, que es el acuífero, y el agua, que es la masa de agua subterránea. Pues esto es, ¿no?, lo que es en definitiva este acuífero. Podemos decir más. Este estrato geológico se alimenta del agua que se infiltra en las montañas, a veces son capas que están inclinadas, están dobladas por la acción geológica, se alimenta también del agua que le llueve sobre la superficie, en cultivos de regadío, agua que se infiltra en el terreno. También se puede alimentar del agua que se infiltra de los ríos y se pierde por los ríos y va a este acuífero, y también, y es muy importante, de la transferencia lateral que otros acuíferos lateralmente le cedan a él. Hacía esta referencia sobre las masas de agua subterránea porque es muy curioso hacer la referencia a la ley. La ley dice claramente que es una masa de agua subterránea, que es un volumen de agua claramente diferenciado de un acuífero. Bueno, pues en la
España, en todas las cuencas hidrográficas, se han definido muchas masas de agua subterránea. Pero en ninguna se ha dicho cuál es el volumen de esa masa de agua subterránea claramente diferenciado, como dice la ley. Es decir, no sabemos, igual que sí sabemos el agua que tiene el embalse del Cenajo, el Fuensanta, embalses superficiales, hoy, siglo XXI, no sabemos cuánta agua tiene el acuífero X, el acuífero Y o el acuífero Z. No sabemos cuánta agua tiene el acuífero denominado Sinclinal de Calasparra o el acuífero denominado Pliegues Jurásicos del Mundo, etc. No sabemos el volumen de agua. Y eso que la ley nos obliga a conocer el volumen claramente diferenciado de cada uno de ellos. O sea, porque a estas alturas tendríamos que estar diciendo que el embalse del Cenajo tiene 100 hectómetros cúbicos, pero el acuífero Benejama, de la zona del Sinclinal de Calasparra, tiene, según el IGME, a lo mejor, según el IGME no, a lo mejor no, 20.000 hectómetros. Por tanto, estamos obviando, estamos ignorando, estamos sacando de los números del agua un volumen de agua importantísimo que nos estaría permitiendo ahora mismo superar esta situación de sequía. Es a lo que el profesor Ramón Llamas Madurga, catedrático de hidrogeología, emérito ya de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, llamaba la hidroesquizofrenia. El contabilizar solo el agua que tenemos en unos receptáculos superficiales, que son los embalses, y no contar el agua que la naturaleza nos ha almacenado en el subsuelo. Ahora bien, como última pregunta de esta primera parte de la entrevista, ya que nos has dado una explicación perfecta de lo que es un acuífero, yo te preguntaría entonces si estos acuíferos están agotados, como dicen algunos, o sobreexplotados, o pueden ser una alternativa para la sequía. Bueno, en mi opinión, cuando se estudian los acuíferos de forma científica, pues se observa que no están sobreexplotados, están perfectamente, están subexplotados. He dicho desde una forma científica. Sí es cierto que la gente mayor que nos escuche, hay acuíferos someros superficiales que existían, que se había agua en los años 40 y 50, muy someros, que hoy no los tenemos, se han secado. Se han secado por muchos motivos, pero a veces no es por sacar agua, sino a veces es por introducir agua del acuífero al interior de la tierra a través de perforaciones, que hacemos que el agua de ese acuífero, a través del agujero, del mismo modo que le quitamos el tapón a una bañera, pues ese agua se ha colado al acuífero inferior siguiente. Como decía antes, estamos hablando de que hay varios acuíferos superpuestos. Cuando analizamos el nivel de agua en estos acuíferos, en pozos que se denominan representativos, que no bombean, observamos que la situación de hoy es la misma, el mismo nivel que tenían en los años 70, 80, cuando se tiene el registro histórico, las primeras medidas de los acuíferos. Pero hay mucho engaño con eso, hay muchas trampas. Las cosas, como decía, hay que medirlas de forma científica. Un acuífero hay que medirlo en un sitio, como digo, alejado de focos de bombeo. Tenemos que saber qué estrato estamos midiendo. A veces medimos el nivel del agua en este acuífero, pero en otra zona podemos estar midiendo otro más profundo y mezclamos los datos. Tenemos que saber que a los acuíferos le entra agua lateralmente y tenemos que contar con ese agua también, ¿no? Y tenemos también que saber que los acuíferos pierden agua de los ríos. Es decir, hacer un balance de la situación de un acuífero es complicado, se puede hacer, se debe hacer, pero en mi opinión no se ha hecho bien. Se han hecho trampas en la medida de los acuíferos para decir que están sobreexplotados y justificar el trasvase del Tajo y otros trasvases, porque entre otras cosas no se ha contado con las transferencias laterales entre acuíferos, es decir, no se ha contado con el agua que a un acuífero le llega de otra zona. El plan hidrológico del Júcar sí que lo ha hecho. El plan hidrológico del Júcar sí que contabiliza bien esas transferencias laterales y utiliza modelos matemáticos que no utiliza el plan del Segura. Y haciendo comprobando esas transferencias laterales de agua entre acuíferos, llega a la conclusión de a la cuenca hidrográfica del Júcar se le está transfiriendo al mar más de 500 hectómetros de agua subterránea. Es decir, está tirando la cuenca del Júcar 500 hectómetros de forma subterránea a la plataforma marina. Bueno, pues yo pienso que haciendo los números bien, en la cuenca del Segura, otro tanto también se nos está yendo al mar sin utilizarla. Por tanto, hay mucho interés, en mi opinión, ha habido mucho interés en medir mal los acuíferos también. Es decir, en mucho interés en hacer una leyenda, para mí, una teoría conspiranoica, podemos decir, sobre los acuíferos, midiendo en pozos que bombean constantemente, cuando todo el mundo sabe que no se puede medir el nivel del agua en un pozo que bombea, tiene que ser un pozo que no bombea, es decir, no podemos medir la temperatura de una cocina metiendo el termómetro en el congelador.
diciendo que es a la temperatura media. Es decir, hay trampas, hay como todo. Es como este señor que se va a hacer un análisis de sangre y le ha dicho el doctor, venga usted en ayunas y con la muestra de orina recién levantado. Y este señor va a las 12 de la mañana, después de haberse almorzado una docena de sardinas, y le lleva la sangre, una muestra de sangre después de haber comido, y no al primer orín de la mañana, sino el tercero. Pues bien, el análisis de sangre que va a salir a ese señor va a diferir mucho de lo que estaba previsto y prescrito. Lógicamente, el médico no le dará validez a esos análisis porque no han seguido el protocolo ni las prescripciones técnicas. Bueno, pues esto es igual. Hay unas prescripciones técnicas que, en mi opinión, se han saltado, se han pasado por alto para lo que estoy diciendo, para hacernos creer que todos los acuíferos están sobreexplotados y que necesitamos el trasvase del Ebro. Esto es una gran mentira y esto es un perjuicio económico muy grande para la gente, porque ahora mismo, si tuviéramos hecho bien los deberes, en este sentido, muchos ciudadanos podrían estar accediendo a agua para que no se sequen sus olivos o sus almendros. Muy bien. Más claro, diría yo, y nunca mejor dicho, échenle agua. Terminamos esta primera parte y después de unos sanos consejos muy cortitos, seguimos con la segunda parte de la entrevista.